La madre está simbolizada metafóricamente y la naturaleza como madre, como luna. Esto es metafórico y esto es interpretativo. Entonces necesitamos un equilibrio en la familia entre el sol y la luna. Necesitamos un equilibrio en nuestro interior entre nuestro padre y nuestra madre. Cuando existe ese equilibrio en un hogar, el hijo aprende ese equilibrio. Entonces, el equilibrio de fuerza es muy importante. Y en nuestro interior, esas fuerzas, que son hidrógenos, necesitan ser equilibradas para que nos centremos. Cuando estamos centrados, acompañados por la luz del sol, como ya lo dije, entonces las tinieblas en nosotros son menos. Es decir, los errores, los defectos psicológicos, las consecuencias negativas en el mundo relacional son menos. ¿Por qué? Porque estamos iluminados, pero nosotros ni siquiera sabemos cómo caminamos. Vamos a ser sinceros, nosotros caminamos porque los demás caminan, porque cuando la gente se viste de un color, todo el mundo se quiere vestir de ese color, y eso se llama no solamente alineación, también se llama gregariedad, y también se llama ya en el oriente malimali. Ese malimali se conoce como la moda. Entonces el que se viste así, todo el mundo se viste así, quieren dinero para vestirse así. Entonces esa gregariedad no solamente es por la moda, sino que es el pensamiento. Entonces aquí entra lo que se llama la gran manipulación y la gran conspiración, que no voy a hablar de ese tema. Simple y llanamente estoy hablando del equilibrio y de la armonía. Entonces, dentro de nosotros hay un gran conspirador, sí, el ego, el yo psicológico. Pero cuando ese ego psicológico tiene alianza con los demás egos de las otras personas, esto es terrible, Dios mío. ¿Por qué? Porque entonces viene por gregariedad y por alienación, dijéramos así, los vicios. Entonces, antes había un solo adicto en el pueblo, ahorita no, ahorita hay como 20. Y si esto sigue así, irán a haber 40 porque aquí ya entra la ley de la entropía. Entonces estamos hablando de un tema muy importante y muy extenso. Y en este compartir armonía, equilibrio y ritmo. ¿Qué necesitamos nosotros los que estamos desequilibrados? Equilibrarnos. Pero para ello tenemos que darnos cuenta en sí mismo, per se, de que estamos desequilibrados, de que estamos extremados. Y la gente hasta nos ayuda porque nos lo dicen. Entonces necesitamos hacernos conscientes de nuestro desequilibrio y nos equilibramos. Al equilibrarnos, tenemos una relación más óptima con nuestros semejantes, con nosotros mismos y con nuestro entorno. Pero ese equilibrio de fuerzas en nosotros nos va a traer una ventaja, y esa ventaja es un excedente de energía de hidrógeno que vamos a disponer para nuestra creación. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros consumimos, ya sea por comida o por bebida, estoy hablando en forma natural, no de exceso, no de vicio, pero también van incluidos todo lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos sensoriales de percepción, válgame la expresión, y también con nuestros sentidos internos de percepción, que de alguna manera tienen resonancia con el funcionalismo endocrino y con ciertos plexos, y eso ya está demostrado. Pero claro, está demostrado aquí en el occidente porque antes se sabe hace miles de años y lo sabemos, y no es necesario que lo comprueben, sino solamente por información que se los digo, porque no tengo dudas al respecto. Esos sentidos, todo lo que ellos aportan se reducen a sangre, a energía creadora y en ambos casos a la calidad del hidrógeno que hay en nosotros. Es decir, que la energía interna de un criminal no es igual a la energía interna de una ama de casa dedicada a su hogar y que sea cabalmente así. Son energías distintas y fuerzas distintas y glorias distintas. Pero el objetivo es en este caso que ya disponemos, si nos centramos, de los hidrógenos. Entonces tenemos un excedente de energía para crear dentro de nosotros el alma. Claro, este es un tema muy espinoso, pero lo conocemos y pudiéramos dar varias horas del asunto, pero cada quien es cada quien. Lo que quiero es compartir que cuando el Cristo dice, en paciencia poseeréis vuestras almas, aparte que es un porvenir, no está diciendo la posee, ni la poseen, eso está claro. Y lo otro es que existe la muerte segunda, que es en sí la pérdida del alma. Y también existe otro interesante pasaje metafórico en la Biblia planteado, que es que el enemigo, dijéramos, lo que llaman el diablo, lo que llaman Lucifer, lo que llaman esas cosas que no significa lo mismo, y la utilizo divididamente en otros términos, en conferencias personalizadas, pero la mayoría le dice el enemigo, dijéramos, lo que llaman el diablo, lo que llaman Lucifer, lo que llaman esas cosas que no significa lo mismo, y la utilizo divididamente en otros términos, en conferencias personalizadas, pero la mayoría le dice
el enemigo, este enemigo quiere negociar nuestra alma, pero en esa posibilidad de porvenir. Entonces, esto es algo interesante, que cada quien saque su conclusión, pero lo que quiero decir es que para que nosotros poseamos esa alma, aparte de tener la fe y la creencia, tenemos que construir el templo dentro de nosotros. Eso es distinto. Y para construir ese templo, que es precisamente el traje de boda del alma, necesitamos energía. Y esa energía no la tiene un desequilibrado. Esa energía no la tiene un criminal. ¿Por qué? Porque el criminal tiene energía, pero abismal. Es decir, del Hades. Es un agente del Hades. Entonces no puede crear el traje de boda del alma. Por eso hay que negarse a sí mismo, por eso hay que morir. Ahora, es un ejemplo que estoy describiendo aquí. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Lograr el equilibrio para que tengamos energía para crear el alma y el espíritu. Ahora, hay algo maravilloso. Cuando se establece el equilibrio de fuerzas en nosotros, adviene como gracia la armonía. Porque la armonía es no solamente la expresión equilibrante de nuestra funcionalidad en toda dimensionalidad, sino que ahora es el connubio de ese equilibrio con las partes superiores de nuestro ser, es decir, con nuestra cognición interior, dije cognición interior, o capacidad cognitiva o cognoscitiva, mejor dicho, y logramos la armonía. Entonces, como ya tenemos alma, tenemos armonía. Quien no tiene alma, tiene el yo, tiene una personalidad, tiene un cuerpo y tiene un intelecto y tiene una mente y tiene instinto, pero no tiene alma, no la posee y por tal razón, ¿cómo puede tener armonía? Que puede tener estados específicos de armonía, sí, pero eso es diferente a establecerse en la armonía, que es lo que está proponiendo en este momento este servidor en la edición número 44 de Construyendo Humanidad, siendo las 9:43 de la mañana y llamándolos a ustedes a esa exhortación. Ahora bien, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para hablar ahora del aspecto del ritmo. Es decir, dijimos que el ritmo tiene dos extremos y que en una gráfica cartesiana pudiéramos diseñarla con un minus y un plus. Y lo que es en el péndulo, una oscilación a la extrema izquierda y una oscilación a la extrema derecha. En la extrema izquierda nosotros vemos un ejemplo, el materialismo dialéctico histórico de Carlos Marx. Eso es totalmente de izquierda, ni siquiera es de centro. Y en la derecha, bueno, tenemos todo lo que es el mundo occidentalizado con su liberalismo. Voy a dejarlo hasta ahí nada más. Entonces, en el lado izquierdo tenemos, en el lado derecho del péndulo tenemos